Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Un programa más de Por Escrito. Hoy empiezo más lento porque tenemos un tema diferente. El día de hoy nos acompaña... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Yo, como siempre, los saludo con muchísimo gusto. Soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, Raúl. Desde luego, los invitamos, síganos a través de todas nuestras redes sociales. Sabe que pueden encontrarnos a través de Facebook en Revista Por Escrito. También hágalo en Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify en Por Escrito, nuestra página web. Estamos en YouTube, también en el 1670 de AM Radio Anáhuac. Y por supuesto, la invitación a que nos vea y nos escuche todos los miércoles con una nueva emisión a las 9 de la noche a través de Código Libre. Síganos, por favor. Originalmente este programa lo íbamos a hacer sin Raúl porque Raúl nos había dejado solitos. Sin embargo, para no morir de pena y melancolía, decidimos grabarlo después para que pudiera acompañarnos. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto literario del día de hoy? Fíjate que te voy a robar una frase, querido Juan Carlos, para darle entrada al pretexto de hoy. Es una frase de Amado Nervo y si eres orgulloso, conviene que ames la soledad. Los orgullosos siempre se quedan solos. Hoy vamos a hablar de la soledad, un tema sensible, un tema muy actual, un pretexto literario que ha dado para correr renglones y renglones. Vamos a hablar de la soledad el día de hoy. Sí, la soledad es un tema que se puede abarcar, yo creo que desde muchas aristas, desde muchos puntos de vista, pero particularmente en la literatura hace mucha referencia, hace mucho eco la palabra soledad, porque yo sostengo firmemente que un escritor que se llame a sí mismo escritor debe escribir en soledad, ¿no? Por ejemplo, hoy encontramos muchos escenarios en los que se necesitan equipos de escritores. Y yo no creo que eso es lo más conveniente. Yo creo que pierde esencia del propio escritor. El escritor debe estar en solitario para que sus ideas realmente puedan fluir y puedan fluir con un dinamismo que tiene que incluir también la melancolía, la nostalgia. Y lo decía muy bien Ceci, hoy en día el tema de la soledad, pues hace eco fuerte, ¿no? Está en este momento presente alrededor de todos nosotros. Entonces, abordarlo en nuestros temas literarios, creo que lo hace un programa muy interesante el del día de hoy. Decía Jean-Paul Sartre, en la soledad vi claras muchas cosas que no eran verdad. Y es que cuando estamos solos y nos sentamos a reflexionar, podemos percatarnos de muchas cosas. Y precisamente la coyuntura de la actualidad nos tiene que llevar a ello. Y es que también hay que un poco diferenciar las diferentes ocasiones en las que estamos solos. Porque podemos estar solos físicamente, aislados, pero también podemos estar solos mentalmente, o podemos estar, como en muchos temas de depresión que se escuchan el día de hoy, podemos estar rodeados de mucha gente y al mismo tiempo estar solos. Y por eso es que la soledad es y siempre ha sido un tema de la literatura universal. No en vano, Octavio Paz le dedica mucha tinta a este tema, y es que cuando él reflexiona sobre la soledad, reflexiona también sobre temas de identidad. Creo que esto que decía Raúl hace unos momentos es sumamente profundo y es sumamente real. Un escritor que quiere escribir, lo mismo que un buen lector, lo tiene que hacer en la intimidad. Y sí conviene mucho hacer la diferencia entre la intimidad que tienes que tener contigo mismo y esa soledad que decía Juan Carlos, de aislamiento. Hay soledades que te sirven para entrar en ti mismo y descubrir las maravillas que hay ahí y las mazmorras que también podemos tener encerraditas, y el aislamiento, que es verdaderamente meterte, como decía Murakami, en un pozo y no querer salir de ahí.
yo creo que el tema es tan relevante que ha sido tocado no desde antiguo por autores muy frecuentemente en estos últimos años, especialmente desde el 2020, un tema muy relevante en términos literarios. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado porque de inicio, aparentemente, la soledad podría tener una connotación negativa, ¿no? De algo malo, de una situación o un contexto no muy agradable, quizás hasta crítico para algunas personas. Pero por eso decía yo hace rato, hay que abordarla desde diferentes aristas, porque la soledad, así como el ser humano, es un ser naturalmente sociable, exceptuando por ahí los ermitaños, ¿no? Que existen desde luego. Naturalmente somos seres sociables, necesitamos de la comunicación con las demás personas, de la interacción, de sentirnos rodeados de más personas, ¿no? De más individuos. Pero la realidad es que también yo creo que la mayoría de nosotros necesitamos momentos de soledad. Necesitamos esos momentos de, a ver, déjenme un ratito a mí solo, ¿no? No importa cuánto ames a tus familiares, amigos, gente cercana, necesitas momentos porque, como lo explicaba ahorita Ceci, a partir de Octavio Paz, yo creo que necesitamos momentos de reflexión. Y el mejor momento de reflexión, yo considero que no lo tenemos con las demás personas. Las demás personas sirven para darte consejos, para darte pistas, pero la verdadera reflexión intrínseca va a venir cuando estés contigo mismo como individuo, ¿no? Entonces la soledad te ayuda a pensar, a tomar las mejores decisiones, las tomas en momentos de soledad, ¿no? Esa vocecita, el famoso angelito y diablito que tenemos aquí en un hombro y en el otro, te están susurrando cosas, pero la decisión la vas a acabar tomando tú. ¿Cómo? En soledad. Entonces la soledad tiene momentos también buenos, nos sirve para descansar en otras ocasiones. No todo es malo, no todo es bueno, sino que creo que hay un balance bastante preciso con este tema de la soledad. Así como dice Raúl que hay un diablito y un angelito, estoy recordando una palabra que me gusta mucho, que es la palabra soliloquio, que es el diálogo con uno mismo. En algunos textos que tiene Marco Aurelio, él mismo explica que la manera en que él tenía de redactar era diciéndose a sí mismo, a manera de soliloquio, todas las reflexiones que va llevando a cabo. Aquí, además, muy acertadamente en el guión nos regalan estas diferenciaciones. Cuando uno hace soledad voluntaria, cuando, por ejemplo, que también es un poco el tema de la soledad, el exilio, no poder escribir en tu propio país o no poder escribir en tu propio idioma, es también otra manera. Los rumanos es muy extraño este fenómeno, pero escribían prácticamente en francés, no en rumano, entre otras cosas, para poder publicar. Está también la soledad involuntaria, cuando tú eres el expulsado involuntariamente. La soledad que se da en la sociedad, creo que muchos personajes de la literatura, los más fascinantes son personajes solitarios. Y está también esta soledad emocional, y también valdría la pena, si no ahora, quizá también más adelante, revisar cuáles eran los estados de soledad de los diferentes autores en las diferentes redacciones que van a tener. Fíjate que me hiciste pensar, por ejemplo, en Saramago. Saramago tiene un libro que se llama Los Memoriales del Convento. Y ahí tiene un personaje que se autoexilia porque él quería ser el rey, pero no logra los méritos para poder ser rey y se autoexilia y se va a vivir a la montaña. Y entonces el príncipe vive como anhelando estar en aquel lugar sin saber que el que se había autoexiliado era porque quería ser rey. Entonces como que querían cambiar de lugar y uno estaba solo en su castillo y el otro estaba solo en su cueva, ambos anhelando hacer lo que el otro estaba haciendo. Una cosa muy, muy curiosa de la soledad tal como la planteaba Saramago. Sí, estamos a punto de cerrar esta sección, pero rápidamente yo me quedé también con lo que estaba comentando Juan Carlos sobre los tipos de soledad, ¿no? La voluntaria, la involuntaria, la social y la emocional. Y simple y sencillamente, ahorita en esta época pandémica en la que nos encontramos, quizá la más peligrosa de ellas no es tanto la emocional como podría parecer, sino la social, efectivamente, ¿no? Porque sientes que en este momento no estás perteneciendo a ningún grupo determinado. Entonces, esa es la que tú solito te haces un coco wash
vas a decir, no, no, ni en este grupo, ni en el otro, ni con mi familia, ni con nadie, ¿no? Entonces, esa puede ser sumamente peligrosa, ¿no? Entonces, ahí quería cerrar el comentario. A ver si logramos, los locutores de este programa, queremos transmitir otra vez todos en el mismo lugar, a ver si lo logramos próximamente. Lo Pero no lograremos. se preocupen, queridos radioescuchas, nosotros a ustedes no los dejamos solos. Vamos a nuestra próxima sección. Autor desconocido. En esta sección de lo desconocido voy a hablar de la generosidad de Octavio Paz para otro poeta que es el poeta portugués Pessoa. Dice Octavio Paz que los poetas no tienen biografía. Su obra es su biografía y habría que hacerle caso, yo creo. Algo sabría del tema Paz, ¿verdad? Cuando se refiere a la soledad de los poetas, Octavio Paz hace un recorrido erudito sobre las soledades que resultan interesantes. Y en especial se detiene en Fernando Pessoa, al que leyó, analizó y sobre todo admiró. Fernando Pessoa, que dudó siempre de la realidad de este mundo, aprobaría sin vacilar que fuese directamente en sus poemas, olvidando los incidentes y los accidentes de su existencia terrestre. Nada en su vida es sorprendente, nada, excepto sus poemas. Es decir, Fernando Pessoa fue un hombre, pues, prácticamente hasta podríamos decir gris, que se transformaba con la pluma, que verdaderamente escribió maravillosamente. Pessoa, fíjense qué chistoso, quiere decir en portugués persona. Y la verdad es que Fernando Pessoa fue un hombre solitario, pero que fue no solamente autor de grandes personajes de ficción, sino que además se acompañó de una cantidad de heteronomios en donde él mismo daba vida a otros poetas ficcionales que eran él mismo, como Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, él mismo Pessoa, y entonces él hacía una cosa bien chistosa, platicaba con sus propios heteronomios, con sus alter egos, se peleaba con ellos, debatía con ellos, y yo creo que la propia soledad en la que vivía Pessoa lo hizo recurrir a estas figuras. Tal vez fue un recurso nacido en la infancia, con amigos imaginarios, tal vez sea que a los poetas les gusta estar solos y por eso quiso emular a Whitman, a quien tanto admiraba. Tal vez sea todo lo anterior y tal vez por eso a Octavio Paz le llamó tanto la atención un hombre que desde tanta imaginación y tanta soledad pudo producir poemas tan maravillosos y piezas literarias tan asombrosas como las que firmó Fernando Pessoa. Y de esta misma pluma se fue relacionando con todos estos personajes con los que, les digo, peleó, atacó, jugó, y tal vez el verdadero Pessoa haya sido otro. Seguro la soledad fue este punto de inspiración y tal vez sea una forma de convocar a las musas, estoy segura. Y tal vez por eso a Octavio Paz le llamó tanto la atención este personaje que es en sí mismo Fernando Pessoa, al que le gustó tanto hablar de la soledad, entender la soledad, acompañándose de amigos imaginarios. Conversaciones. Queridos radioescuchas, gracias por seguir con nosotros, sobre todo en este programa solitario que estamos haciendo para ustedes. Mi querida Ceci, ¿cómo empezamos la conversación de hoy? Fíjate que a mí me gustaría empezar con esta reflexión que hizo Raúl hace rato de los escritores que escriben en soledad y cómo a partir de estar solos se han escrito obras maravillosas. Y yo quisiera quedarme con Cervantes en la cárcel, en la mazmorra, solo, y en lugar de estarse lamentando por su soledad, se puso a escribir. Y nada más y nada menos desde la cárcel, manco,
en lugar de estar tristeando, se puso a escribir Don Quijote de la Mancha, lo cual me parece maravilloso porque además es un libro que lejos de estar como en la lágrima, es un libro súper cómico, es un libro que tiene reflexión, que tiene todo, que sacó lo mejor del propio Cervantes para ponerlo en papel y letra, fue maravilloso. Entonces creo que Raúl tiene mucha razón, cuando estamos solitos escribimos muy bien. Sí, y bueno, primero que nada, no nos deje solo los miércoles a las 9 de la noche, recordando que salimos con una emisión a través de Código Libre, entonces ahí estamos con ustedes y ustedes están también con nosotros. Y bueno, retomando este concepto ya que abordaba Ceci hace un instante de Miguel de Cervantes, ¿no? Efectivamente, y yo lo decía hace rato, yo sí creo que a los que nos gusta escribir, necesitamos, nuestro mejor momento es estar en solitario, insisto, ahora se da mucho, por ejemplo, los escritores de guiones, de series de televisión, de películas, los famosos escritores fantasmas o ghostwriters que se les conoce, que trabajan en equipo. No estoy diciendo que esté mal en lo absoluto, ¿no? Es funcional, es eficiente, al final del día también sirven los grupos para brindar mayor cantidad de ideas posibles a un objetivo determinado. Pero creo que la literatura más elaborada, ¿no? Con cierta clase también, requiere más de profundizar en lo individual, ¿no? Y sí soy un convencido que un escritor saca sus mejores ideas cuando se toma el tiempo para que fluya, ¿no? Y Juan Carlos también lo decía hace rato, el lector también necesita de esta soledad, de sentarse un rato, porque ¿cuántos de nosotros no hemos hecho lectura en voz alta, con grupos? Y es muy divertido, es muy atractivo, y que cada uno vaya dando sus puntos de vista. Pero cuando una persona más reflexiona sobre un contenido literario, es cuando lo hace en soledad, ¿no? Entonces, ahí están estas dos vertientes. Y decía que me gustaba mucho que Ceci empezara con, obviamente, Miguel de Cervantes, con el Quijote de la Mancha, que fue, se puso, en lugar de perder el tiempo ahí, ¿no? Y de estar viendo el techo de su celda, se puso a escribir la que es considerada la obra cumbre, ¿no? Dentro de la literatura. Y no es el único personaje de los más famosos que han escrito en solitario, ¿no? El propio Shakespeare, ¿no? William Shakespeare también lo hizo en una época muy similar a la que estamos, en época de cuarentena pandémica, también empezó a realizar sus mejores obras y hay otros personajes que en solitario han hecho obras fuertes que han repercutido fuertemente en la historia de la humanidad, como el propio caso de Hitler, ¿no? Que lo hizo con Mein Kampf, también en la cárcel en el año de 1927, empezó con todas sus ideas trasladadas al papel de lo que pretendía ser llegado 1939, ¿no? Entonces, ahí hay algunos autores que en soledad, impuesta quizá, pero en soledad empezaron a poder plasmar en letras sus propias ideas. Lo lamento, Ceci, como me ganó Raúl el tema de Shakespeare, voy a tener que hablar de una idea que también tengo muchos años pensando, lo que es cuando estás más cercano a la muerte, cuando estás más en riesgo, es cuando también escribes lo mejor que tienes. Y en ese sentido, Dostoyevsky por eso es incomprendido, a diferencia de Nabokov, pero ya tendremos No, para ello. lo hizo. Había que hacerlo. Otro personaje que escribió en la cárcel y dio grandes textos y curiosamente falleció una semana después de haber salido fue Antonio Gramsci. Quizá no es un literato, pero Antonio Gramsci es una pluma deliciosa, comunista italiano, que hizo pedazos a Benito Mussolini en el Congreso. Hay que leer los cuadernos de la cárcel de Antonio Gramsci. Y el otro personaje que a mí me gusta mucho, disfruto mucho, es Hermann Hesse. Y se sabe que Hermann Hesse escribió todo el tiempo luchando contra una depresión. En el guión nos regalan El lobo estepario, que a mi entender es quizá el menos bueno de los libros de Hesse. A mí me gusta El juego de los abalorios, me gusta Demián y me gusta Siddhartha. Ya saben que a mí me gusta hablar de mujeres que toman la pluma y con la pluma toman el timón de su vida. ¿Y para qué tomar palabras prestadas si puedo tomarlas de Emily Dickinson? Y les voy a leer nada más lo que ella piensa de la soledad. Podría estar más sola sin mi soledad. Tan habituada estoy a mi destino, tal vez a la otra paz. Podría interrumpir la oscuridad y llenar el pequeño cuarto, demasiado exiguo en su mirada para contener el sacramento en él. No estoy habituada a la esperanza.
podría entrometerse en su dulce obstinación, violar el lugar ordenado para el sufrimiento. Sería más fácil fallecer con la tierra a la vista que conquistar mi azul península, perecer en el deleite. Muy bien, está interesante. Qué bueno que lo leíste tal cual. Sí, está profundo. Y yo me quedé pensando de los que nos gustan, ¿no? Así como a Ceci, sé que le gusta mucho siempre abordar las grandes escritoras, ¿no? Y en este mes de la mujer, por supuesto. A mí también lo he comentado en otras ocasiones. Uno de los autores y de los libros que más me han dejado, que han dejado huella en mí, por supuesto, es en el autor, Ernest Hemingway, ¿no? Que justamente él decía que escribir al mejor nivel conlleva una vida solitaria, ¿no? Que era lo que ya platicábamos hace un momento, ¿no? Los escritores necesitan esa soledad para escribir a su más alto nivel. Y en su pequeña novela, ¿no? Del viejo y el mar, podemos ver muchos elementos de este personaje, el viejo, ¿no? Imagínate lanzarte por tantos días a la pesca en tu barca, estando completamente solo contra la intemperie, contra la naturaleza, cuando yo decía hace rato, ¿no? El ser humano por naturaleza es sociable y de pronto tienes que hacer actividades que te llevan a ese estado de soledad absoluta. Imagínense ustedes estar sin el alumbramiento más que el de la luna y las estrellas en la noche y toda esa oscuridad y tu barca moviéndose. Puede ser un momento bastante crítico en el que uno podría perder hasta la cordura, ¿no? Y el otro autor que también me llama mucho la atención con respecto a la soledad, porque lo abarca en varias de sus novelas, es nuestro gran Gabo, ¿no? Gabriel García Márquez, que en la literatura latinoamericana lo aborda. No por nada una de sus obras más importantes lleva el titulito, ¿no? El concepto en su propio título, 100 años de soledad, en la que más allá de los propios personajes, de los Buendía, ¿no? Que cada uno tiene sus elementos solitarios, el pueblo que quizás es el personaje más importante de esta historia, Macondo, es un pueblo obviamente ficticio creado por Gabriel García Márquez, pero que se encuentra en lo recóndito, en solitario. Esto a su vez me remite a otro de nuestros grandes autores mexicanos, Juan Rulfo, ¿no? Con el pueblo de Comala, con esta soledad, cuando nuestro protagonista llega a este pueblo fantasma, hay una soledad absoluta. Y esto quizá te hace pensar mucho en los autores. ¿Qué estarían pensando? ¿Qué estarían sintiendo al momento de escribir estas grandes novelas? No voy a dejar que Raúl se me anticipe, es la segunda vez en este programa que me roba la palabra. Yo quería hablar también de García Márquez, quisiera empezar con una frase: el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Y yo he confesado que sigo sin leer 100 años de soledad, quizá porque no me quiero terminar, como ya veo que a Raúl también le gusta coquetear con armas, anda siempre diciendo que yo ando coqueteando con ellos. No, a ver, en realidad para mí fue muy difícil leer, y lo comparto, Noticia de un secuestro de García Márquez, porque me lo dejó el profesor de literatura en el último año de prepa, un poquito tiempo después de haber sido yo secuestrado. Y todavía se lo dije, le dije, oye Mario, no, pero es que es un poquito fuerte para mí leer esto ahorita. Cruel. Me dijo, léelo. Y es un libro que me ha marcado, sin duda, porque también cuando uno está en una situación extrema como esa, el frío del contacto con el arma en la sien, por ejemplo, o estar aferrado a la llanta congelada, encajuelado, son cosas que se viven con muchísima intensidad al final. Y lo otro que ya también habíamos mencionado tiene que ver con la forma en que nosotros lectores hacemos el ejercicio de la lectura. Y así como puede haber un taller donde, de hecho lo hago, un taller donde se lee en voz alta, estamos leyendo el Mahabharata en voz alta, y aunque vamos lento, lo vamos comentando y es un ejercicio delicioso. El otro ejercicio delicioso es poderte sentar con tu taza de té de hierbabuena o de buena hierba. Así leí El Señor de los Anillos por primera vez, un capítulo cada noche cuando todos se habían ido a dormir. Y es otra forma también de disfrutar la literatura en soledad. Pero dinos, ¿con hierbabuena o hierba de la buena? Yo siempre le he dicho hierba de la buena, pero es hierbabuena, por supuesto. Fíjense que a mí me gustaría detenerme en un autor que fue muy solitario, que es Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, para escribir se iba a internar a la selva del Uruguay y escribió unos cuentos que le salían como de la gran locura que él mismo manifestaba,
que encontraba en la selva cuando él estaba solito y no podía hablar con nadie. Entonces, eso lo ayudaba a fijarse en los colores, en los rumores, en las texturas, en los olores de la selva. Y bueno, Horacio Quiroga fue un hombre que estuvo además perseguido por el infortunio, pero también por la soledad. Sí, el gran Horacio Quiroga, para mí quizá el mejor cuentista latinoamericano, y hay que conocer mucho de la vida de Quiroga para luego entender también los escritos que llevaba a cabo, porque son crudos, son fuertes. Pero bueno, yo iba a abordar a otro. Ya hemos platicado en ocasiones de Salinger, que me parece que su obra, una de las obras cumbres de los estadounidenses, El guardián entre el centeno, ¿no? Tan seguida, tan comprada en la actualidad, sigue siendo un referente. Y a mí me llama la atención porque el contenido de esta novela me parece muy pertinente, en la que luego los que ya somos más avanzaditos, ya somos más adultos, se nos olvida tomar en cuenta a un sector de la sociedad que son los más jóvenes. Este libro tiene esa cualidad, que es un escrito muy sencillo, muy simple, que aborda una temática de la vida cotidiana desde una perspectiva sin meterse a ser demasiado rebuscado. Y sin embargo, eso creo que es lo que lo hace interesante. Se mete solamente en un personaje, en un joven, que cuántos de nosotros que ya estuvimos en esos momentos, y siempre va a haber esos jóvenes que están en una etapa en la que no saben qué va a ser de sus vidas, en las que empiezan a surgir los miedos, en qué voy a trabajar, qué voy a hacer el día de mañana, ¿no? Entran en determinadas crisis. Entonces, aborda precisamente la soledad desde la perspectiva de un joven. Luego creemos que nosotros, por ser papás, estamos todo el tiempo ahí con estos chavos, con estos jóvenes, pero no necesariamente, no sabemos lo que están sintiendo en ese momento. Pensémoslo en el acontecimiento actual, ¿no? De la pandemia. Muchos estamos teniendo confrontaciones de qué estarán pensando estos jóvenes. No les está haciendo falta ir a sus escuelas, reunirse con otros miembros de la sociedad. Esto les va a afectar más adelante o no pasará nada, ¿no? Seguirá la vida de manera cotidiana. Son varios cuestionamientos que tenemos que hacernos y creo que Salinger se adelantó muy bien a los sentimientos, a las emociones de un joven de 20 años, ¿no? Que están viviendo entre rebeldía, miedos y frustraciones al mismo tiempo. Hemos hecho de alguna manera alusión a los personajes solitarios. Yo aquí quisiera recomendar y comentar porque el tema central del texto no es la soledad, aunque alguien que la vivía y lo narra en algunos de sus textos es Antoine de Saint-Exupéry, autor del Principito. Él tiene varios libros, entre ellos está Vuelo Nocturno. Vuelo Nocturno es mucho cómo se siente el piloto que va solitario en el aire en los primeros vuelos que existían para llevar el correo y la misión de hacerlo pronto, en la soledad, en las alturas. Son muchas reflexiones que tenía Exupéry, que expresa muy bien en el último libro que estaba escribiendo cuando desapareció su avión, que fue Ciudadela. Ciudadela son las reflexiones del hijo de un emperador que en ese soliloquio se pregunta qué es lo mejor para el pueblo, qué es lo mejor para él como gobernante, qué es lo que debe hacer, y parece que dialoga consigo mismo en soledad para poderle dar sentido a todo lo que es el acontecer social que va describiendo para su ciudadela. Fíjate que a mí me gustaría hablar de una autora que brinca desde el diseño hacia las letras y viceversa, que es Judith Schlanaski. Ella es alemana y tiene varios libros, tiene además títulos muy simpáticos, El cuello de la jirafa, pero en este caso me gustaría hablar de El Atlas de las Islas Remotas, que es un libro de estos extraños en donde esta mujer hace como una especie como de mapa turístico de espacios en donde te puedes retirar a estar solo. Es un libro visual, es un libro muy bien, pues como ella como diseñadora, muy bien curado, muy bien integrado, y la verdad son estos lugares poco accesibles que ella está recomendando, que a finales incluso de los años 90 no sé, ni siquiera se hablaba de ellos, eran
Pues es que también la soledad tiene mucho que ver con el olvido y ella hace como este paralelismo en con estos dos conceptos. Muy interesante este libro. Uno de los autores contemporáneos que a mí más me gustan es Paul Auster, ¿no? Paul Auster, que aborda siempre muchos temas, obviamente en Nueva York, que ya también lo hemos platicado, tiene esta peculiaridad de abordar distintos géneros, Paul Auster, ¿no? Es un cuate muy versátil al momento de la escritura, pero que me gusta mucho a mí, que además de sus novelas, que son extraordinarias, en este caso él escribió La invención de la soledad, que no es otra cosa que una experiencia puramente biográfica, ¿no? En la que él relata un acontecimiento que tuvo un fuerte impacto en su vida, que es la muerte de su padre, ¿no? Y en este relato él nos explica precisamente cómo al perder su padre, ¿no? Él se sintió, se encasilló en un momento emocional muy fuerte para él, pero también aborda la historia de su padre cuando estuvo en vida y cómo la forma de ser de su padre por ocasiones también pues podía ser muy dura y distante con los demás miembros de la familia. Y esto ocasionó que el propio Paul Auster se fuera a un momento de soledad para dedicarse a la escritura. Entonces, lo que ya platicábamos nosotros al inicio de este programa, Paul Auster lo aborda muy bien aquí, que el escritor necesita precisamente estar en soledad para poder fluir de mejor manera en el oficio de escritor, ¿no? Y aquí aborda también entonces su relación con su padre y al mismo tiempo la relación personal de él ahora con su hijo Daniel, ¿no? Entonces, es una historia muy interesante desde el punto de vista biográfico de uno de los grandes autores contemporáneos. Se cuenta que Quetzalcóatl decía: reflexiona en tus palabras, sacerdote. A nadie tienes, por siempre en la tierra estamos solos. De alguna manera solos llegamos y solos nos vamos a ir también, y por eso la soledad es un tema humano y un tema universal. Vamos cerrando el programa y dando nuestras recomendaciones, por favor. A mí me gustaría, gracias Juan Carlos, a mí me gustaría recomendar el libro que se llama así, La soledad, de Natalio Grueso, que es como un viaje al interior de nosotros mismos. Me quiero despedir agradeciendo a Viviana Topete, a todas las personas que hacen posible el guión y que me ayudan a escribir este guión. Nos estaremos viendo pronto, no nos dejen solos, seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Pues sí, digo, ya las recomendaciones están hechas. Hay muchos libros que hay que leer, ¿no? 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Creo que tienes que en algún momento leerlo, Juan Carlos. Y La invención de la soledad es con la recomendación que yo me quedaría en este caso, ¿no? De Paul Auster, para adentrarse un poquito a este gran tema. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Soy Raúl Sanz. Los otros que no nos dejan solos son Brandon Hurley, Inés Rendón, Viviana Topete, Salma Ayala, todo el equipo de producción que hacen posible este programa. Lean en soledad, lean en comunidad y atrévanse a explorar escribiendo también cómo se siente estar solos. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Él marcha solo, infatigable, encarcelado en su infinito, como un solitario pensamiento, como un fantasma que buscara un cuerpo. El desconocido, Octavio Paz.